Bienvenidos al video número 28 de Probability. Marcel has a box of colored beads. He takes a bead from the box at random, writes down its color, and returns it to the box. He repeats this 200 times. His results are shown in the table. Entonces, Marcel tiene una caja con pelotitas de colores, saca uno al azar, escribe el color y lo devuelve a la caja. Repite esto 200 veces. Estos son los resultados. Saca 91 pelotitas rojas, 42 blancas y 67 azules. Entonces, A. Use the information given to complete the relative frequencies in the table below. Write each value as a decimal. Entonces tenemos que usar la información que nos dan para completar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa vendría a ser qué porcentaje del total es cada color. Es como la probabilidad en el fondo, se calcula de una forma muy parecida. Entonces tenemos un total de, ahí les digo, 200 pelotitas. Sí, nos lo habían dicho. Tenemos 200, bueno, hace 200 intentos. Entonces, sobre un total de 200, la frecuencia relativa del red va a ser 91 dividido 200, que nos da justamente 0,455. Entonces, la frecuencia relativa del white va a ser 42 dividido 200, que 42 dividido 200 es 0,21. Entonces, anotamos 0,21. Y la frecuencia relativa del blue va a ser 67 dividido 200, que va a ser 0.335. Si hacen la cuenta, suman 0.335 más 0.455 más 0.21, le da 1, o sea el 100%. Give a reason why the information in part A gives a good estimate of the probability of taking each of the colors from the box. Entonces tenemos que dar una razón por qué la información de la parte A da un buen estimado de la probabilidad de sacar cada uno de los colores de la caja. O sea, cuál es la probabilidad de sacar un color u otro. Entonces, ¿por qué esta información nos da una buena estimación de la probability? Porque justamente esto es la frecuencia relativa, es la probabilidad de que suceda. O sea, del total de 200 intentos, 0,455, o sea, el 45,5% de los intentos salió rojo, el 21% blanco y el 33,5% azul. Y probablemente si siguiera sacando pelotitas, hiciera 300 intentos, le seguiría dando con números no muy distintos a estos, tal vez un poquito más, un poquito menos, con otro decimal. Entonces no cambia mucho. Entonces la respuesta acá que podemos escribir, por ejemplo, es because the percentage obtained from this info has at least 2 digits. ¿A qué nos referimos con esto? Que si sacáramos los porcentajes de esto, que sería por 100, sería otra vez 45,5%, 21%, 33,5%. Y estos porcentajes, fíjense que todos tienen 2 dígitos. No te tira 20, 25, 30, así muy redondeado. Son números más complejos, si quiere decirse, más con coma y eso. Entonces, por eso es un buen estimate. Y porque la prueba que saca es grande, 200 bits es bastante. Entonces, C. There are 5,000 bits in the box. Calculate an estimate of the number of blue bits in the box. Entonces, hay 5.000 pelotitas en la caja y tenemos que calcular un estimado del número de pelotitas azules. Bueno, sabemos que del total de pelotitas, que son las 5.000, el 33,5% van a ser azules. Entonces lo multiplicamos por el 0.335 y eso nos va a dar el número de pelotitas azules en la caja. Y nos da un número de 1.675 pelotitas. Otra forma, si querían hacerlo, es decir, bueno, si en 200 hay 67, en 5.000 va a haber, regla de 3 simple, les va a dar exactamente lo mismo. Bueno, cuestión, 1.675 pelotitas es el estimado de pelotas azules. Pero esto sigue. Marcel selects a bead from the box at random. Calculate an estimate of the probability that the bead is red or white. Entonces, Marcel saca una pelotita al azar. Tenemos que calcular la probabilidad de que la pelotita sea roja o blanca. Y acá tenemos en la frecuencia relativa las probabilidades de que salga sobre un total de 1. 0.455 sale roja, 0.21 sale blanca y 0.335 sale azul. Entonces, si hiciéramos un diagrama de árbol con red,
white y blue, esto sería 0.455, 0.21, este 4 parece un 9, y 0.335. Entonces, la probabilidad de que vaya por el rojo es 0. Esto, etcétera, etcétera. La probabilidad de que vaya por alguno de estos dos va a ser la suma de estos dos números. Si juntáramos esto como red or white, estos dos caminos, que es el 100%, deberían sumar 1. Entonces, si esto es 0.335, 1 menos 0.335 va a ser la probabilidad de rojo o blanco, que es 0.665, que, o casualidad, es la suma de estos dos números. Entonces, esa es la probabilidad, 0.665 es la probabilidad. Lo podemos escribir en porcentaje, 0.665 es un 66.5% de probabilidad. Y recordamos que esto lo obtenemos de hacer el 0.21 de las blancas más el 0.455 de las rojas. Esto lo corto acá, hasta el próximo.